Ok. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, ya Y bueno, quizás que alguien lo llame allí para que lo guíe en, en conectarse. Andrea lo está ayudando. Lo que te voy a pedir es que si tú tienes allí tú me habías mandado ay, Sí, tú no la puedes compartir, déjame agarrarla sí, yo. sí, claro, claro. Entonces ayúdame tú a compartirla porque Andrea, que es la que me asiste, está con él, a ver cómo podemos hacer, ¿ok? Entonces, bueno, ya tenemos a varias personas aquí con nosotros conectados. Les doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy a conversar, bueno, sobre este tema que ha generado no pocos análisis y cierta controversia. Antes de iniciar, les voy a pedir a todos que mantengan sus cámaras apagadas y el micrófono de igual manera, ¿no? Para que la dinámica fluya de la mejor forma. Tenemos con nosotros ya al doctor Alejandro Oropesa, director ejecutivo del Observatorio de la Diáspora Venezolana Madrid-Miami. También dentro de este panel está el doctor Tomás Páez, pero tenemos un problema con la conexión, un problema fuerte que no hemos podido solucionar. Sin embargo, vamos a dar inicio al foro con el doctor Oropesa. Bueno, una vez que repasemos las reglas de esta actividad, y es que las preguntas, una vez nuestros ponentes concluyan con su intervención inicial, se van a plantear vía chat. Ya nosotros tenemos algún tiempo con este formato y ha funcionado de la mejor manera. Entonces, el que quiera preguntar, una vez ellos terminen su intervención, lo puede hacer, puede plantear su inquietud vía chat. Como siempre, la invitación es a que ustedes nos sigan por nuestras redes sociales, nos encuentran como Política UCAP, Política con K, porque escribimos la política de una manera distinta, así nos van a encontrar en X, en Instagram y en Facebook. Y en YouTube nos consiguen como CEPIC UCAP. En YouTube ustedes van a encontrar la grabación de este foro ya a partir del día de mañana, para los que estén interesados en consultar el material o compartirlo. Bueno, Bueno, Alejandro, estamos ahorita contigo esperando que el profesor Tomás Páez se pueda conectar. Ojalá lo logre, porque si no, lamentablemente, pues no lo vamos a poder tener el día de hoy. Es primera vez que tenemos este inconveniente. Bueno, ya como todos saben, los que hoy nos acompañan, el vuelo que ha generado mayor ruido ha sido el de la deportación de 261 personas, algunas de ellas vinculadas con el Tren de Aragua fueron trasladadas a El Salvador y recluidas en una cárcel de máxima seguridad. Y el fin de semana llegó un avión aquí a Venezuela con 199 connacionales. No, obviamente esta medida pues ha generado cierto impacto, incertidumbre y me imagino que, bueno, en un estado de angustia y de terror por los venezolanos que están en los Estados Unidos, o sea, cual sea el estado. No existen algunas figuras, Alejandro, que me gustaría que, bueno, más adelante nos puedas explicar, ¿no? ¿Quién está aquí a salvo? ¿Quién está vulnerable o expuesto a las deportaciones? Tenemos a la gente que está por parol humanitario, tenemos adicionalmente gente que está con el TPS, gente que está esperando el asilo ya desde hace algún tiempo, y hay otra figura que, pues no recuerdo, poco se ha hablado de ella, por ejemplo aquí en Venezuela, que es la acción diferida para los llegados de la infancia, ¿no? Esta es otra de las figuras que se contempla. ujú. Bueno, Alejandro, sin hacer más preámbulo, porque ya todos estamos al tanto de las noticias, yo te doy la palabra para que inicies tu intervención, cuando quieras. Lo único que sí te voy a agradecer es que compartas la pantalla tú, Vamos a compartirla. Déjame buscar. por favor, por Aquí favor. tengo tu. A ver. Ok. Sí, bueno, buenas noches a todos. Ok, Muchas me gracias por dices, por favor, participar. Alejandro, si la estás viendo. Todavía no, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Entonces, bueno. Ok. Ok. Entonces, bueno, sí, muchas gracias a todos. Ojalá Tomás logre conectarse porque Tomás maneja una serie de datos y de detalles que son muy importantes, que precisamente por esa circunstancia, por saber la información que él maneja, pues yo lo obvié acá. Entonces es importante que hagamos que Tomás pueda conectarse para tener una visión genérica de la cuestión.
Bien, yo titulé esto Las bases legales y el impacto de las deportaciones de migrantes venezolanos en Estados Unidos, consecuencias para el espacio cívico y el ejercicio democrático. ¿Ok? ¿Se oye bien? Sí, se oye bien, ¿verdad? Ok, no sé, no me responde. ¿Se oye bien? Sí, perfecto, Alejandro, te escuchamos bien. Ok, ok. Entonces, bien, pon la cuestión en modo presentación para ir pasando. Eh, entonces, bueno, eh, la, la titulé así porque entiendo uno de los aspectos más importantes o más relevantes es el impacto precisamente que tienen las deportaciones de inmigrantes de Estados Unidos, no solamente venezolanos, porque la cuestión está extendida a buena parte de los migrantes presentes en Estados Unidos, pero por supuesto hay, no sé, un énfasis como que especial en el tema venezolano, de los migrantes venezolanos, y también nos interesa verificar de alguna manera cuál es el impacto que esto tiene dentro de Estados Unidos, ¿verdad? Dentro de esas comunidades, dentro de esas grupos, dentro de esos vecindarios, por decirlo de alguna manera, y el espacio cívico que en ellos se desarrolla y el ejercicio democrático que ello supone. Entonces, pero creo que es importante reconocer la iniciativa del Centro de Estudios Políticos y de Gobiernos de la UCA para tratar de acercarse a esta realidad, tratar de analizarla y describirla en atención a que efectivamente plantea muchas posibilidades de análisis, da pie a muchas polarizaciones en cuanto a la opinión tanto de venezolanos como de otras diásporas, como de propios funcionarios de los distintos niveles de gobierno de Estados Unidos. Y entonces, esta invitación, pues creo que es muy pertinente para reflexionar y analizar un tema de gran relevancia y urgencia, que son las bases legales y el impacto de esto en el espacio cívico, en el país de acogida, en Estados Unidos. Entonces, a lo largo de esta presentación, que es muy sucinta, exploraremos el marco legal que rige las deportaciones, por supuesto, que regula el contexto y el ámbito migratorio de los venezolanos y de todos los migrantes en Estados Unidos, y fundamentalmente las repercusiones sociales y políticas de estas acciones en las comunidades locales, en las comunidades de acogida. Entendiendo que las órdenes ejecutivas del Poder Ejecutivo en Estados Unidos sí afectan, están específicamente dirigidas hacia el grupo de migrantes venezolanos, o sea, la comunidad migrante venezolana. Ok, también examinaremos en general cómo esto, insisto, muy sucintamente, cómo estas dinámicas afectan la participación ciudadana y el tejido democrático de la sociedad en Estados Unidos. Ok, si nosotros apreciamos la siguiente, el contexto general de las deportaciones, este, ya que ando con una alergia terrible por la primavera, entonces estoy trancado de aquí para acá. Pero, no, la previa, la segunda lámina en realidad. La siguiente. Ok, acá, ¿no? Aquí tenemos que Estados Unidos tiene un sistema de inmigración, de normativa de la migración, que está asentado y normado en múltiples leyes y regulaciones que determina uno quién puede entrar, quién puede permanecer y quién puede ser deportado. Existen normativas en general y existen leyes específicas, ¿no? Tenemos la Ley de Inmigración y Nacionalidad, INA, que es su
su siglas en inglés, define esta ley, en esta ley se definen las categorías de migrantes admisibles e inadmisibles, así como los procedimientos de deportación que pueden llegar a ser pertinentes con base a decisiones de diversos organismos públicos o instituciones públicas que se encargan del tema regulatorio en los Estados Unidos. ¿Ok? Por otra parte, está el título 8 del Código de Regulaciones Federales, que establece las normas para la detención, o sea, para el arresto, y la remoción, o sea, la expulsión, la deportación del territorio nacional de migrantes, ¿no? Está el estatus de protección temporal, que todos lo conocemos como TPS, en el cual muchos venezolanos han sido beneficiados por esta medida, eh, a ciencia cierta en realidad tiene poco tiempo de vigencia, pero aquellos que no califican, que no califican, o sea, que no se les aprueba el TPS, pueden estar sujetos a deportación. Y por último, entonces tomo las órdenes ejecutivas, que lo que hace es caracterizar o exponer cambios en las políticas administrativas por parte del gobierno de Estados Unidos, específicamente del Poder Ejecutivo, en donde en los últimos años la política hacia los migrantes venezolanos ha variado significativamente. Es como un sub y baja. Según la administración de turno, Trump, Biden, Trump, etcétera, eh, según la administración, sí, lo que ha generado una gran incertidumbre y una desigualdad en la aplicación de la ley. Esta realidad, estas digamos, realidades, la crisis migratoria venezolana con más de 9 millones de inmigrantes venezolanos en el exterior, en el caso específico de Estados Unidos, ahí están los números que estábamos esperando de Tomás Páez, pero se puede pensar que en Estados Unidos hay entre 600 y 800 mil venezolanos deben estar acá, ¿verdad? Y entonces este contexto es, digamos, regularizado o normado por la ley, regularizado en función del regularmiento, ¿no? No es que sea regular. Por la ley por estas tres leyes, estas tres grandes campos de normativa que a la larga, sobre todo en lo que se refiere a las órdenes ejecutivas y a los cambios en las políticas públicas o en las decisiones públicas por parte de las agencias encargadas, incluyendo el Poder Ejecutivo. No es que el Poder Ejecutivo sea una hacienda, agencia, pero da órdenes a la agencia. Entonces, en esa actualidad se presenta y emerge una realidad determinante y efectivamente impactante sobre la situación migratoria de los ciudadanos venezolanos en los Estados Unidos, la cual es, en pocas palabras, la relativización de la promulgación e interpretación, no solamente de la promulgación, sino de la interpretación de las normativas que contienen estos cuatro grandes ámbitos a los que nos hemos referido, ¿verdad? Lo que supone entonces un aspecto altamente preocupante, como toda relativización de la normativa supone, eso lo vivimos en Venezuela en su momento, porque es la relativización de la administración de justicia con base específicamente a la nacionalidad del sujeto, de la ley, o sea, del migrante, o de las disposiciones ejecutivas específicamente formuladas para una nacionalidad precisa. Lo que de una manera viene a saltarse el principio de universalidad de la ley, ¿no? Son leyes focalizadas, o sea, son normativas focalizadas directamente sobre los venezolanos. Pero por otra parte, se advierte una generalización, universalización, esta vez referida no tanto a la aplicación de las normativas o de las regulaciones, sino a las calificaciones delictuales genéricas y universales que parecen ser que es el común denominador en estos últimos días, como por ejemplo que todos los venezolanos oímos en una oportunidad a una secretaria
de una agencia o de una secretaría de Estados Unidos, decir que todos los venezolanos son terroristas porque pertenecen al Tren de Aragua. Entonces, esa condición, ese aspecto es muy importante tenerlo en cuenta al momento de hacer los análisis, la relativización de la aplicación de la ley por una parte y la generalización y universalización de los migrantes venezolanos o de buena parte de los migrantes venezolanos en Estados Unidos al identificarlo como delincuentes y terroristas ahora, miembros del Tren del Agua. Ah, disculpe. Entonces, nuestro contexto migratorio es que Venezuela ha experimentado una crisis humanitaria, todos lo conocemos, sin precedentes, lo que ha llamado a más de 9 millones de personas a migrar de nuestro país, por lo que, y en este sentido, Estados Unidos se ha convertido, como todos sabemos, en un destino clave para esta población, debido a razones políticas, económicas y de seguridad, o familiares, etcétera, que digamos como que alan hacia este país o una cantidad de venezolanos determinada, ¿no? Que, como dijimos, fluctúa entre la frase exacta, la tiene Tomás, ojalá en algún momento pueda conectarse, pero, sin embargo, la falta de un estatus migratorio permanente en Estados Unidos para muchos venezolanos ha generado ciertamente incertidumbre, vulnerabilidad, por supuesto, y el riesgo de deportación. Por supuesto, aunado a los elevados niveles de ansiedad que esto genera para familias enteras. Y por otra parte, igualmente, conocemos y sabemos lo elevado de las tarifas, de los costos de los procesos migratorios en Estados Unidos, ¿no? Es en realidad bastante alto. Pero por otra parte, queda claro que la generalización y la caracterización de migrantes venezolanos en los Estados Unidos como delincuentes o como terroristas se ha convertido obvia elementos claves, ¿verdad? Elementos claves en la estructura real, en la caracterización real que determina el tipo de migración venezolana presente en el país, en Estados Unidos, ¿no? Entre ellos el alto porcentaje de migrantes con titulación universitaria en varios niveles, desde licenciados hasta doctores, PhDs, muchos de ellos egresados o cursando en universidades norteamericanas, las capacidades de los grupos migratorios venezolanos para generar emprendimientos productivos y la disposición a la incorporación activa al mercado laboral, entre otros aspectos. Y esto también deviene del hecho de la disposición, eso lo veíamos, lo vemos en Estados Unidos. Bueno, yo ahorita no estoy en Estados Unidos, pero en Italia, pero digamos que eso lo vemos en Estados Unidos en como aquel cambio de la cultura del pensamiento del migrante venezolano en el sentido del respeto y el cumplimiento de las normativas referidas al pago de impuestos, o sea, las declaraciones de impuestos sobre la renta, etcétera, el IRS de acá de Estados Unidos, en donde efectivamente vemos y apreciamos una integración, una ciudadanización del ciudadano, del migrante venezolano que efectivamente está acorde con todo el entramado legal norteamericano, tanto federal como en los distintos estados y bueno, por supuesto, hay unas personas que bueno, pueden ser calificadas de, no sé si de terroristas, porque yo no creo que el Tren de Aragua persiga deponer al presidente de Estados Unidos, en fin, pero, pero, pero sí, que estos delincuentes, o sea, si vemos que los venezolanos son entre 600 y 800 mil personas y dicen que en el Tren del Agua en Estados Unidos, vaya a saber, puede ser que sean unas 10.000 personas, porque bueno, vemos ahí el porcentaje mínimo, 3.000, en fin. No creo que nadie cargue un cartel que diga soy del Tren del Agua. En fin, la siguiente, por favor. Ok. Hay una cosa que nos importa mucho y que hemos venido trabajando en el Observatorio de la Diáspora Venezolana desde hace ya algunos años,
que tiene que ver, primero, con esa descripción ¿cómo es que se llama? Particular y muy detallada de la estructura de la diáspora venezolana, de los orígenes y de las características del proceso migratorio venezolano. Estudios que ha venido adelantando Tomás Páez desde hace más de 15 años y que últimamente, en estos últimos semanas, se ve complementado con la publicación de su obra, de su último libro, que es La gobernabilidad de la diáspora venezolana, que abarca una cantidad de elementos claves muy importantes para entender todos los procesos que se están sucediendo ahorita en el mundo entero. ¿Ok? Y por otra parte, en el observatorio hemos estado trabajando también desde hace meses, quizás desde el año antepasado, un poco complementando esos estudios de Tomás, hemos venido trabajando en el espacio cívico, en el espacio público, en el cual la diáspora se integra o pretende integrarse en las comunidades de acogida y cómo ese impacto en el espacio público supone el ejercicio de derechos, el ejercicio de una democracia liberal, coadyuvar en las posibilidades de ejercicio de derechos y ciudadanía corresponsable en los países de acogida, cosas que no cambian ni se modifican ni tiene o sea, está presente precisamente igualmente dentro de las condiciones y de la caracterización de la migración venezolana en los Estados Unidos. Y cuidado, si en los Estados Unidos más bien esta realidad pudiese ser un elemento muy relevante en el análisis de esos procesos de migración de los venezolanos. Ahora bien, una vez que usted se calcula en algunas conversaciones, en algunos análisis que hacíamos en Estados Unidos en las últimas semanas, se calculaba que de Estados Unidos deben estar saliendo antes del 2 de abril aproximadamente unas 240.000 personas. Y antes de octubre, septiembre-octubre, aproximadamente unas 200.000 personas más. En líneas generales, eso es una visión un tanto, digamos, de análisis. eh, digamos, inmediato sobre la realidad, sobre la base precisamente de las personas que han sido beneficiadas por el TPS-1, que se vence en octubre, y por el TPS-2, que se vence ahorita el 2 de abril, y que las personas antes de esa fecha deben salir de Estados Unidos o están en un estatus migratorio ilegal. ¿Ok? Entonces, esa migración de migrantes venezolanos en Estados Unidos va a tener un impacto sobre ese espacio público y sobre el ejercicio de democracia local. Básicamente, eh, en el sentido de que las comunidades a las cuales nos integramos, que reciben y han venido integrando, perdón, a migrantes venezolanos, han experimentado cambios significativos en su dinámica social y política y cultural y económica, en oportunidades también, o a la par de estas variables que estamos señalando, porque la llegada de nuevos residentes primero refresca el espacio cívico, el espacio público, lo pluraliza, lo democratiza. Igualmente genera desafíos y oportunidades para la cohesión comunitaria y su integración socioproductiva, cívica y cultural, como ya es conocido, ¿no? Y todo ello depende en gran política de las políticas públicas que los estados, tanto en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el Estado federal o los estados específicos, supongamos el estado de la Florida y algunas Dade, algunos municipalidades igualmente gestionan y dictan normativas para acompañar estos procesos de integración de las comunidades a las comunidades de los migrantes. Y este aspecto, precisamente como lo mencionaba hace unos minutos, ha sido trabajado en profundidad por Tomás en sus investigaciones sobre gobernanza de las diásporas. Sin embargo,
Las deportaciones abruptas, que es lo que estamos viviendo en este caso, pueden, y efectivamente consideramos que es así, pueden desestabilizar y en efecto desestabilizan estos procesos de integración y de pluralización del espacio público, etcétera, afectando tanto a los migrantes como a los ciudadanos locales que han construido lazos con ellos. Lazos no solamente, por ejemplo, vecinales, sino lazos de interconexión y de relación económica, laboral, etcétera, cultural, etcétera, que se han venido construyendo a lo largo de estos años. Esto además ha de considerar en su momento el impacto efectivo sobre el aspecto económico productivo de comunidades, ¿verdad? Y de regiones en, en los espacios de integración de Estados Unidos de América. Más aún cuando las mismas, es decir, las deportaciones, son resultado de una relativización, como vimos hace poco, de la normativización que regula los procesos migratorios por una parte, pero por otra parte la generalización y la calificación universal de un grupo de personas procedentes de un país determinado como terroristas o delincuentes, en su generalidad, ¿no? La incertidumbre, eh, la incertidumbre, entonces, vemos que, por otra parte, la incertidumbre migratoria y ese temor, porque efectivamente es un temor presente a la deportación, hubo gente que, por ejemplo, que tiene viviendas adquiridas y entonces tiene que andar entonces corriendo para ver cómo deja un poder para que otra persona entonces o le alquile o le gestione la venta, etcétera, etcétera, de esos bienes. Está el tema de los menores, de los niños que están en escuelas, etcétera. Y yo, por ejemplo, en Washington vi en el caso de migrantes hondureños, vi el temor de ellos y que evitaban enviar a sus hijos a las escuelas y otros, en el caso de un señor que se llama Oscar y el otro que no iban, no asistían a sus lugares de trabajo. Entonces, esto genera efectivamente impactos y genera igualmente efectos de autocensura, ¿verdad? La gente no tiene temor de hablar, de comentar. Y por otra parte, el aislamiento dentro de la comunidad de integración del migrante y de los varios grupos de estos, lo que reduce su disposición a participar, por supuesto, en actividades cívicas, políticas, productivas y culturales, lo cual es un impacto en la constitución y en la pluralización de ese espacio público, de ese espacio cívico. Consecuentemente, se limita el acceso a los servicios, su involucramiento en debates comunitarios y su contribución al fortalecimiento de la democracia local. A largo plazo, por ejemplo, la marginización de estos grupos puede generar desconfianza en las instituciones y erosionar la participación ciudadana en general. Y acuérdense entonces que aquí hay que dividir, digamos, o ver, analizar la situación de aquellos que son susceptibles de deportación inmediata, como el caso de los que se asocian al Tren de Aragua, por una parte, y aquellos que se les vence el TPS el 2 de abril y por otra parte, los que quedan aún dentro de esas comunidades de integración, etcétera, que entonces están como a la espera de determinados procesos. Entonces, ahí es cuando nos referimos a la reducción de la disposición a la participación en diversos tipos de actividades, precisamente por el temor. Y a largo plazo, entonces, aquellos grupos que puedan permanecer legal o ilegalmente dentro de los Estados Unidos, supone la marginalización de esos grupos, lo que puede generar desconfianza en las instituciones, entramos en un círculo vicioso y erosionar la participación ciudadana, ¿no? Yo he visto personal y directamente en estas últimas semanas, como les comentamos, familias de migrantes norteamericanos
lo que decíamos, que evitan enviar los hijos a las escuelas o asistir al trabajo, lo que se vive como una guetización, o sea, se empiezan a conformar guetos dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, es evidente que las deportaciones masivas, en el caso de Venezuela hablamos de deportaciones masivas, y la incertidumbre legal afectan no solo a los grupos y a las familias de migrantes, que son, digamos, los afectados directos, sino también a las comunidades de acogida, que serían los beneficiarios indirectos, los afectados indirectos. Algunos de los impactos, algunos de estos impactos más significativos incluyen, como está aquí reflejado, una desarticulación paulatina del tejido social, puesto que la deportación de individuos que ya están integrados en sus comunidades afecta la cohesión social y debilita las redes de apoyo locales en general. En segundo lugar, una menor participación en la vida cívica y política. Segundo impacto, el temor a la deportación entonces genera desconfianza, como hemos dicho, en las instituciones, entre los grupos de migrantes, entre las comunidades, porque no se saben quién es el delator, y reduce la participación en procesos democráticos como reuniones comunitarias, foros públicos, movilización ciudadana, etc. Nosotros en el observatorio, en el año pasado, hicimos diversas talleres y foros y conferencias referidas precisamente al tema de cómo apuntalar procesos de generación de confianza en doble vía, de los migrantes hacia los integrados, hacia los integrantes, digamos, nativos, de las comunidades de acogida y de estos hacia los migrantes. En tercer lugar, tenemos el impacto en la economía local, puesto que muchas comunidades o sectores productivos dependen o se apoyan en el trabajo de migrantes en general y de migrantes venezolanos en particular, en sectores claves como la construcción, la hospitalidad, es decir, los hoteles, los servicios, ¿no? La deportación de estos trabajadores puede generar vacíos en la fuerza laboral y afectar la economía global. Esto es algo que ya se está percibiendo. Por otra parte, por último, la polarización política, en el sentido de que la cuestión migratoria en los Estados Unidos se ha convertido en un tema de división aguas adentro, o sea, dentro de las estructuras políticas y de la conformación de una opinión pública dentro de la sociedad norteamericana, natural. Y eso impacta en el discurso político con posiciones que van desde el apoyo a la integración hasta la promoción política de deportaciones más estrictas y de caracterizaciones un tanto más profundas o irracionales hasta cierto punto de, la, de los migrantes presentes en las comunidades norteamericanas. La siguiente, por favor. En este contexto, nosotros podemos hablar de posibilidades de generar estrategias y por parte de organizaciones, disculpen, por parte de organizaciones que tienen entre sus objetivos y metas y misión el diseño de estrategias para coadyuvar en la integración efectiva de migrantes a sus comunidades de acogida. En este sentido, hay un punto que es clave y fundamental identificarlo, que es que en las últimas semanas se ha visto como que un derrumbe, un derrumbe, sí, no hay otra palabra, de las estrategias y los procesos de cooperación internacional por parte de diversas organizaciones de Estados Unidos que digamos que de una u otra manera apuntalaban y acompañaban en buena medida toda esta cantidad de procesos de integración digamos que de viabilización para que las comunidades puedan beneficiarse de los aspectos positivos que supone la llegada de migrantes a las comunidades de acogida. Y esto, entonces, por ejemplo, todos conocemos el caso de USAID,
conocemos el caso de la disminución, o sea, hay carteras de empleabilidad de organizaciones como NEDO, como IRIO, como FUPA, como NDI, etcétera, que van entre el 65 y el 75% de despidos de de las nóminas regulares de esas organizaciones, lo cual supone una pérdida y un deslave espectacular con respecto a esas capacidades de atención de problemáticas. eh, co- Ahí me está escribiendo Tomás que había preparado una exposición, pero bueno. Entonces, em, en este panorama, bueno, ¿qué estrategias pudiesen emerger para mitigar aspectos negativos de las deportaciones ya adentro, en la democracia local y en el espacio cívico de las comunidades norteamericanas afectadas? Y bueno, puede ser el fortalecimiento de redes comunitarias, de las personas que quedan, de los migrantes que quedan, crear espacios seguros para el diálogo, eso es muy importante, y la acción conjunta entre ciudadanos, entre migrantes, perdón, y ciudadanos locales. Puede haber un punto que es muy importante, es la promoción de políticas públicas inclusivas, lo cual supone el diseño de un lobby, ¿verdad? Y una presencia dentro de las estructuras decisorias del gobierno norteamericano, que como vimos, los lobbies posibles que se pudieron haber activado para lograr una negociación y un acompañamiento de estos procesos de integración de venezolanos a sus comunidades de acogida sufrieron un gran fracaso. O sea, no hubo manera entonces de negociar una segmentación quizás en la caracterización y en la calificación de los venezolanos en Estados Unidos. Por lo tanto, es preciso fomentar y presionar para la generación de programas de regulación migratoria y acceso a derechos fundamentales, no solamente de los venezolanos, que son en este momento una de las comunidades más afectadas de todos estos procesos de deportación, como al resto de grupos migratorios procedentes de otros países de América Latina. La educación cívica y el empoderamiento eh, persigue un poco toda la misión que muchas organizaciones poseen, que es capacitar a migrantes y comunidades en derechos humanos, participación política, organización social, estructuración de liderazgos cooperativos y por último una incidencia política y abogacía a fin de impulsar cambios legislativos que protejan a los migrantes y promuevan su integración, que son aspectos muy relacionados con la gobernanza de la migración, que es el tema que Tomás Páez ha venido investigando en estos últimos años. Entonces, aquí la realidad de las deportaciones, ya presentándole a ustedes respetuosamente una conclusión muy general sobre esta realidad, con la cual la aproximación es muy general. Esta realidad de las exportaciones de migrantes en Estados Unidos no solo tiene implicaciones humanitarias, sino que también afecta la estabilidad del espacio cívico y el ejercicio democrático de las comunidades de acogida, como hemos dicho. Es fundamental abordar este tema con un enfoque integral que combine políticas migratorias justas, estrategias de inclusión y una visión de la sociedad o una visión de sociedad basada en la solidaridad y el respeto por los derechos humanos. Además de una clara identificación de los factores que afectan las posibilidades de permanencia con criterios específicos, evitando así entonces la descalificación genérica de delincuentes, terroristas, etcétera, aplicada a los migrantes nacionales, es decir, a los migrantes venezolanos. En este orden de ideas, el impacto de la realidad migratoria venezolana se extiende más allá de Estados Unidos. Eso es evidente. Países como Colombia, Ecuador, Brasil, España, Portugal o Italia han recibido a miles, en realidad a millones de venezolanos, enfrentando y solucionando desafíos similares en términos de integración, acceso a servicios y estabilidad social.
Pero por otra parte, y creo que esto es un aspecto muy importante, hemos visto y registrado prácticas que han implementado acciones por parte de los estados, de los gobiernos y de las sociedades, orientadas para beneficiar a los países y a las sociedades de acogida, por supuesto, de las potencialidades positivas de la inmigración venezolana, dadas sus características, legislando para viabilizar su integración y, digamos, usufructuar, por decirlo en buen sentido, el impacto positivo de su presencia en esas respectivas sociedades, ¿no? Es evidente que la falta de una respuesta coordinada a nivel internacional de organismos públicos, de organismos, perdón, regionales e internacionales, ese silencio que acompaña todo esto que ha estado pasando en Estados Unidos, puede agravar la situación y generar tensiones en las comunidades receptoras aguas abajo. Por ello es crucial fortalecer la cooperación regional, sobre todo en América Latina, para compartir mejores prácticas y garantizar la protección de los derechos de los migrantes en todos los países de acogida. De todos los migrantes, porque como todos sabemos, la migración, los procesos migratorios es un proceso natural de las sociedades humanas a lo largo de toda su historia. Finalmente, estimados amigos, el reto de la migración venezolana no debe ser abordado únicamente desde una perspectiva de control fronterizo o de receptividad fronteriza inmediata, sino como una cuestión de derechos humanos y de desarrollo sostenible tanto de los grupos de migrantes como de las sociedades receptoras. Porque efectivamente la migración venezolana en particular y en general son procesos que efectivamente tienen un impacto o pueden llegar a tener un impacto altamente positivo dentro de la constitución y pluralización de las sociedades de acogida. Por lo tanto, la comunidad internacional tiene responsabilidad de la generación de soluciones a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo en realidad, que fomenten la estabilidad de los países de origen. No sabemos a qué nos estamos refiriendo, y en el caso venezolano, que es lo que genera esto, la diáspora venezolana de 9 millones de personas regadas por el mundo, y por otra parte que se garanticen oportunidades reales de integración ciudadana, cívica, democrática, cultural, económica, productiva, la formalización del empleo, etcétera, etcétera, que son temas que de una u otra manera que están presentes permanentemente y atraviesan transversalmente la realidad. Solo así podemos avanzar entonces a sociedades más inclusivas, resilientes y democráticas. Si pones la última lámina por acá, para hacer ahí una última observación, para darles la palabra a ustedes, la última lámina que es la que viene. No, no, no. Bueno. Eh, Quería ver la última lámina, porque hay una información con respecto al observatorio de la diáspora venezolana en el sentido de que ha venido trabajando, acompañando, investigando la, ujú, la última. Mm. Disculpen. Ok, aquí dijimos que el Observatorio Venezolano de la Diáspora, conjuntamente con otras organizaciones, ejecutamos permanentemente un estudio y monitoreo sobre la diáspora venezolana a nivel global. Últimamente, en estos últimos meses del año pasado y y en estos meses que van del año, hemos desarrollado actividades en América Latina. Por ejemplo, hace poco en agosto del año pasado, creamos el Observatorio de la Diáspora Venezolana en Perú, en Lima, al frente de la cual está Fabiola Romero, y, y, y igualmente ejecutamos unos proyectos precisamente de construcción de agendas sociales integradas entre migrantes y comunidades de acogida en tres comunidades en Córdoba, en Argentina. Estamos promoviendo la creación del Observatorio de la Diáspora en Buenos Aires y Córdoba, por supuesto. Y igualmente, bueno,
Tomás reside en España, en Madrid, entonces es un motor desde allí en este aspecto y próximamente con otra amiga venezolana que está viviendo en Torino, aquí en Italia, avanzaremos en la creación del Observatorio de la Diáspora acá, porque hay que voltear la mirada a la cooperación internacional en función que la cooperación internacional norteamericana, pues, bueno, por lo menos por un buen tiempo, va a estar alejada de solidaridades referente a estos procesos en el continente y en el mundo entero. Así que muchas gracias por su atención y bueno, quedamos abiertos a sus preguntas y comentarios. Gracias, Alejandro, por tu participación. Antes de iniciar la ronda de preguntas y respuestas, pues bueno, nosotros nos disculpamos con las personas que hoy nos acompañan por la ausencia de el doctor Tomás Páez, imposible la conexión, no logramos identificar la falla, es primera vez que nos pasa esto. Él hizo todos los intentos